Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 7, donde dice: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Nótese aquí que la cláusula tiene carácter condicional, de segunda clase con el perfecto de indicativo. En cierta medida, le señala la falta de conocimiento que tienen de él, a sus discípulos. Y es verdad que le aman. También le conocen más que el resto de la gente, pero también es verdad que no tienen un conocimiento completo acerca de quién verdaderamente es Jesús. Y a medida que conozcan a Jesús, así también conocerán ellos al Padre. Nótese que la oración comienza con un pretérito y concluye con un futuro. El Señor había dicho esto de los judíos, que se jactaban de conocer a Dios, cuando le dice en el capítulo 8 y versículo 19 del Evangelio de Juan: si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Es interesante apreciar el uso del pronombre personal mí para referirse al Padre, único de esa condición para el unigénito Hijo. La relación vinculada en la deidad vuelve a manifestarse aquí, ya que Jesús y el Padre son uno, como así dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Junto con la amonestación está también la gracia. Y es verdad que ellos no conocen a Jesús lo suficiente y por tanto tampoco conocen al Padre. Pero desde ahora le conocerían. Y todavía más, le podían ver. Este es el resultado de ver y conocer a Jesús. La misión del Hijo de Dios era la de revelar al Padre, como así señala el capítulo 1 y el versículo 18. Lo había hecho durante todo el tiempo de su ministerio, ya que cada hecho, cada palabra, cada acción de Jesús lo era también del Padre. Nótese que aquel que es invisible y a quien, por esa razón, nadie ha visto ni verá jamás, como así señala la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 16, ahora se hace visible en el Hijo, quien, como verbo, expresa plenamente al Padre. El único que ha visto al Padre es Jesús. Juan capítulo 6 versículo 46 así lo dice. En el entorno inmediato, esta visión del Padre debe entenderse en el campo del conocimiento, ya que conocer, como se ha dicho, no es un mero asunto intelectual, sino vivencial. La vida eterna dice: Jesús es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17 versículo 3. Y los discípulos comenzaban ahora a conocer en su dimensión real a Jesús, y por consiguiente, progresarían este conocimiento en los días sucesivos, de manera que podían conocer al Padre en el conocimiento del Hijo. Pero no solo le conocían, sino que también le habían visto. Téngase en cuenta que la revelación plena del Padre está en el Hijo, puesto que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. La gloria del Padre se manifiesta en la faz de Jesucristo, como así dice
la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Y por esa razón, había dicho antes, el que me ve, ve al que me envió, capítulo 12 de Juan y versículo 45. Es por eso que la manifestación del Verbo encarnado permite ver a Dios. No puede haber más revelación que la que se da en el Hijo, como así señala la carta a los Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Y como resultado de todo esto, el conocimiento que se alcanza en Cristo es el mismo que se alcanza en el Padre. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Las palabras de Jesús despertaron intenso deseo en Felipe por conocer o ver directamente al Padre. No es tanto la curiosidad, sino que el Señor dijo que al conocerle y verle a Él, conocía y veían al Padre. Es como si Felipe le dijese a Jesús: eso es lo que deseamos todos, con eso tenemos bastante. Nótese que el discípulo, Felipe, deseaba que Jesús le permitiera una revelación del cielo, de modo que, aunque fuese poco y breve, pudiera ver la gloria del Padre. Para que podamos entenderlo, le estaba pidiendo ver con sus ojos temporales al Padre eterno, como podían ver también a Jesús. Y nótese que nuevamente la ignorancia de los asuntos espirituales se pone aquí de manifiesto, ya que el Padre es invisible al ojo del hombre. Se hace visible, sin embargo, en el Hijo que lo revela. Sin darse cuenta, estaba buscando una revelación del Padre mayor y más directa de la que podían recibir por medio de Cristo. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿qué buscaba realmente? ¿Tal vez una teofanía? ¿O quizás tal vez algo semejante a la visión majestuosa de la gloria de Dios que pudo ver Moisés, cuando él se la mostró, como dice así en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 18, o tal vez incluso alguna revelación como la que se escriben en las profecías, por ejemplo, en Isaías capítulo 6 y versículo 1. Nótese que en la relación con Cristo, a lo largo de los 3 años de ministerio, Felipe fue uno de los primeros discípulos, como así muestra el Evangelio de Juan capítulo 1 y al partir del versículo 43. No había sido suficiente para entender que la suprema revelación del Padre está en el Hijo. Del mismo modo que no hay acceso al Padre sino por medio de Jesucristo, y tampoco puede haber conocimiento de Él sin ser en Cristo. Los discípulos, aunque creían que Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo no eran capaces de comprender la relación unitaria entre las personas divinas. La doctrina de la Trinidad les era incomprensible y necesitarían tiempo para reflexionar en todo esto. Continuará con el versículo 9, donde dice: Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La realidad era evidente, ya que había un gran desconocimiento pleno de quién era realmente Jesús. Vuelve aquí a recalcarse en la respuesta que dio a Felipe. Le formula una pregunta retórica para hacerle recapacitar, recordándole el largo tiempo que había estado con ellos y no había sido suficiente aún todavía para conocerle. Y ese largo tiempo debía haber servido para que conociesen con mayor dimensión la relación entre él y el Padre,
su trascendencia e igualdad. Felipe era de los primeros discípulos, como he dicho anteriormente, y le había reconocido desde el encuentro con Jesús como el Mesías, como dice el capítulo 1 y versículo 45. Pero también nótese que a pesar de los 3 años de relación con él, no había progresado el conocimiento de quién era realmente Jesús. Así que la petición de Felipe no podía responderse porque ya lo había sido. Felipe, el discípulo, quería ver al Padre. Jesús había estado con él durante 3 años, de modo que en Jesús se veía y conocía al Padre. Nótese que el Señor le dice que el que le ha visto a él, ha visto al Padre. Es necesario aquí entender, como ya se ha manifestado desde el principio del Evangelio, que no hay otra revelación del Padre que no sea en el Hijo. Juan capítulo 1 y versículo 18. Por tanto, ver a Jesús es ver al Padre, porque está en Él y es el realizador conjunto de las obras de Cristo. Esta era una verdad que se reitera en el Evangelio y que ellos habían oído en la enseñanza del Maestro. Por ejemplo, en Juan 1:18, también el capítulo 3 y los versículos 33 al 36, etc. Cristo llevaba de mucho tiempo con todos, pero, pregunta Felipe, ¿y tú no me has conocido? Jesús insiste nuevamente, ¿y tú me pides que os muestre al Padre? Jesús es uno con el Padre, como así señala Juan capítulo 10 versículo 30, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo eterno manifestado en carne, como así señala la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 2. Por tanto, la idea de una visión beatífica que espera a los creyentes en la gloria en donde se alcanzará la visión del Padre en su esencia divina, no está en la Biblia. Repito, no está en la Biblia, ya que solo es posible ver al Padre a través de la humanidad de Jesucristo, su Hijo, el Verbo hecho carne, como dice Juan 1:14. Y esta verdad ha sido enseñada por Jesús en su ministerio. Juan capítulo 6 y versículo 46. Pero tiempo después, el apóstol Pablo dirá con toda firmeza al referirse al Padre. En la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 16, cuando dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si Dios es espíritu, como dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y versículo 24, es necesariamente invisible a los ojos físicos, aunque pertenezca al cuerpo transformado y glorificado. Por otro lado, al infinito Dios Padre solo se le puede manifestar otro infinito, que es Dios Hijo. Tan solo las 3 personas divinas pueden verse plenamente tal y como son. Jesús lo había enseñado y los discípulos lo habían oído de él, cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y versículo 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y lo mismo ocurre con el conocimiento infinito de Dios por el Espíritu, como así señala la primera carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 11. Y Jesús afirma que quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Nótese que no habla de una visión del Padre en el tiempo presente y otra futura.
no dijo a Felipe: ahora me ves a mí y luego verás al Padre, sino que definitivamente le enseña que solo quien le ve a él, ve también al Padre. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nótese aquí también la primera parte del versículo encierra una profunda verdad formulada a modo de pregunta y que tiene que ver con la inmanencia del Padre en el Hijo y viceversa. Esta relación de subsistencia que las tres personas divinas en el ser divino se estudia detenidamente en la doctrina de la Trinidad. No es el lugar ni tan siquiera para una aproximación en este sentido aquí ahora. Pero una verdad de fe esencial, de ahí que Jesús pregunte a Felipe: ¿crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? El Señor está aquí apelando a la fe personal de Felipe en cuanto a esa relación inmanente. En ella, la primera premisa es que el Padre es en mí. Más que estar, el verbo habla de morada. Nótese que el Padre está morando íntimamente ligado al verbo, por comunicación de vida y por ser el engendrado suyo. La relación paterno-filial de Cristo con el Padre está presente a lo largo de todo el Evangelio. En el único del texto, por ejemplo, en Juan 1:1, se dice que el Verbo estaba en relación viva y continua con el Padre. Dirigido hacia Él, en plena e infinita comunión, en un fluir infinito de corriente continua de vida divina con el Padre. Y por otro lado, nótese que el progreso de Juan está aquí presentando a Jesús como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, como dice Juan 1:18, en donde se aprecia el estado eterno de quien eternamente es engendrado del Padre. Y ahora, Juan traslada las palabras de Jesús y hace mención a la inmanencia mutua del Padre y del Hijo. Por tanto, la entrega total y mutua del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, sin dejar esa relación con la tercera persona divina, establece la constitución personal de las dos, la del Padre y la del Hijo, mediante una relación subsistente, que no es otra cosa que una relación sustantiva del uno hacia el otro. Y esta relación ad intra, esto es, en el ser divino, en la unidad del seno trinitario, se manifiesta también en la obra que Jesús realizó en unidad indisoluble con el Padre, no solo en su ministerio terrenal, sino en la misma creación, como así dice Juan, capítulo 1 y versículo 3, manifestando la inmanencia en la expresión ad intra, en la proyección de Dios al exterior. Por tanto, siendo que el Padre, en esta relación con el Hijo, busca glorificarlo, como así dice Juan, capítulo 12 y los versículos 28 y 29, conduce a Él los pecadores para la salvación, Juan 6:44. Y la mutua relación lleva a que el Hijo glorifique al Padre, Juan 17:4, haciendo siempre lo que le agrada, Juan 8:29, y también haciendo de ejercicio de acatamiento a esa voluntad de razón de su vida, Juan 4:34. En tal sentido, manifiesta en el plano de su humanidad lo que es propio en el seno de la deidad, vivir del Padre como palabra personal que el Padre expresa. La inmanencia del Padre y del Hijo lo es por necesidad generativa,
ya que la generación del Hijo es un acto inmanente, ya que permanece en el seno del Padre que lo engendra. Juan capítulo 1 y versículo 18. Porque, por razón de participación en la vida divina, el Hijo es tan eterno como el Padre. El doctor Samuel Pérez dice sobre esto lo siguiente: siendo el Padre principio sin principio, inicia la procesión de la persona del Hijo engendrándole, y con él expira el Espíritu Santo. Así, todo cuanto tiene el Padre lo tiene también el Hijo, porque, al engendrarlo, el Padre le comunica todo lo que se encierra en la deidad. La realidad entre la generación transeúnte propia del ser humano y la inmanencia únicamente posible en Dios tiene que ser bien entendida. Entonces, que el Verbo sea engendrado del Padre no supone que sea creado por Él. Pero el Padre no dice que engendró al Hijo y acabó ese proceso, sino que lo engendra en sentido continuado, porque el engendrar del Padre es eterno, que no es una sucesión de tiempo, sino un infinito ahora, que dura siempre. Cuando el escritor a los Hebreos dice, usando las palabras del Salmo, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy», Hebreos capítulo 1 y versículo 5, está señalando una relación inmanente de entrega total del Padre al Hijo, como se aprecia en la prioridad del tú delante del yo. La primera persona se personifica como Padre, al entregarse al Hijo para engendrarlo. Del hecho eterno dice, te he engendrado, que expresa una acción completa. El Hijo he engendrado desde la eternidad. Además, la presente temporal hoy expresa la continuidad eterna del acto generativo. Es el eterno presente exclusivo de Dios, como Jesús, refiriéndose a Abraham, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8 y versículo 58. Y solo Dios puede estar en el eterno e inconmovible yo soy. Nótese que en el tiempo de los hombres, el envío del Verbo no fue un acto de sujetarse en el mundo, sino de entregarle todas las cosas en su mano, como dice Juan capítulo 13 y versículo 3. Y esta comunión se manifiesta en toda la acción del Hijo, que incluye las palabras que Él dice. Y en la oración final testifica delante del Padre que todo lo que le ha dado a los discípulos y en general a los hombres fueron solo las palabras del Padre. Juan capítulo 17, versículo 8 y versículo 14. Por tanto, la inmanencia se manifiesta también en el obrar del Hijo, que porque el Padre mora en él, hace las obras del Padre. Y téngase en cuenta esto, no es que Jesús sea un mero instrumento del Padre, pero como no habla nada por su cuenta, es decir, independientemente de hablar del Padre, así tampoco hace nada por su cuenta más que lo que concuerda con la obra del Padre. Porque el Hijo es el revelador del Padre. Las obras que hace son las obras del Padre. Porque el pensamiento del Hijo es idéntico al del Padre. Las acciones del Hijo es la acción del Padre. Y el obrar de aquel es el obrar de éste. El amor de entrega mutuo entre el Padre y el Hijo son uno, como dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Y no solo en la realidad de la unidad en el ser divino, sino en el obrar conjunto. El envío
y la misión del Hijo en nombre del Padre no distancia al Hijo del Padre, sino que manifiesta la inmanencia mutua entre ambos, siendo el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y Jesús enseña que hay dos razones para creer en la inmanencia, porque mis palabras son palabras del Padre y mis obras son obras del Padre. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nótese que comienza diciendo este versículo: creerme que. Es una frase muy significativa, ya que hoy en día se suele decir que la fe no es simplemente adherirse a una serie de proposiciones intelectuales, sino más bien confiar o creer en una persona. Y esta declaración no tiene por qué implicar que el contenido de la fe no es importante. Aunque es verdad también que en el Nuevo Testamento habla de la fe en una persona, y también es cierto que no se trata de ninguna manera de una fe ciega, ya que la fe también tiene un componente intelectual. Y aquí Jesús llama a Felipe y a los demás a creerle, no solo a creer en él. Fe también incluye el reconocimiento de lo que Jesús dice que es verdad. Además, Jesús le está pidiendo que crean algo, cuando dice: creedme que. Ahora bien, ¿qué sentido tendría la fe en Cristo si no supiéramos por qué vale la pena confiar en Él? Creer que Él está en el Padre y el Padre en Él es parte de la fe, por lo que uno se compromete con Cristo, ya que si Cristo no mora en el Padre y viceversa, es casi imposible que haya un compromiso pleno. La última parte de este versículo hace referencia a los milagros de Jesús, en cuanto al uso de este argumento, como así indica, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 36 y Juan capítulo 10, versículo 25 y versículo 38. Como en el resto de este Evangelio, la fe que se deriva de haber visto un milagro es mejor que la incredulidad. Esto no se contradice con el relato de la tentación que encontramos en los sinópticos. Jesús resistió la tentación de convertirse en un milagrero que forzarse a la gente a creer, ya que en Juan los milagros se caracterizan no por ser algo maravilloso, ni por demostrar un poder extraordinario, sino por ser señales. Si uno tenía la aptitud correcta, un milagro le encaminaba a Dios. Aquí los milagros se describen como obras. Lo que para nosotros es un milagro, para Jesús no es más que una obra normal. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús nos habla de su obediencia a la voluntad de Dios, de su fidelidad a su palabra y de la unión profunda e íntima que existe entre ellos. Pero a continuación se añade otro rasgo, el Espíritu Santo, que forma también parte de esta unión y morando, como mora en el creyente, creará una unidad entre Dios y el cristiano, que refleja la intimidad entre el Padre y el Hijo. Pero también hay que tener en cuenta que aunque muchos cristianos consideran opacos o confusos los debates sobre la Trinidad, aquí en Juan capítulo 14 no podemos pasar por alto los elementos básicos del pensamiento trinitario, implícito en esta descripción de Dios. Jesús no promete simplemente llenar a sus discípulos con el Espíritu, sino que Él mismo quiere habitar en ellos.
Estimado y estimada oyente, los discípulos de Jesús, pese a llevar años con Él, no entendían algunas cosas que eran esenciales para su vida espiritual. Tal vez a ti también te pueda pasar algo parecido, ya que lo principal para conocer a Jesús es invitarle primeramente a que Él venga a tu corazón y más tarde el Espíritu Santo te llevará a toda la verdad. Estimado y estimada oyente, por tanto, el primer paso que debes dar es recibir a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho hasta ahora, pues yo te invito en este momento a que tú puedas hacerlo. Por medio de una oración de fe, ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora. Reconozco que tú eres Dios, hecho hombre, que viniste a la tierra a dar tu vida por mí en la cruz del Calvario, y allí morites por mis delitos y pecados. Ahora, en este momento, yo te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis delitos y por todo aquello que he hecho mal. Perdóname y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.